Hola amigueros, en el video de hoy vamos a hablar de métodos de tortura de la Edad Media. Como habrán notado, mi voz ha cambiado, pues, sí, finalmente superé la pubertad. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos con el top. La tortura medieval alcanzó su punto más alto en el siglo XII. 2 siglos más tarde, los distintos métodos utilizados para este fin se habían vuelto mucho más sofisticados. Entre el siglo XIV y el XVIII, la tortura era una actividad común en la sociedad medieval. Existieron muchas formas distintas de ejercer este tipo de violencia sobre la gente que era encontrada merecedora de castigo. Para esto, se desarrollaron ingeniosas maneras de causar dolor a la gente, visto como una forma de expiar sus culpas. Número 10. El aplastapulgares. Considerado como uno de los métodos de tortura más simples, pero no por eso menos temido, el aplastapulgares nos da la bienvenida a esta lista. Debido a su naturaleza no tan letal, esta herramienta se solía utilizar de manera frecuente para la obtención de confesiones. Conocido también en distintas regiones de Europa, como el rompepulgares o el trituradedos, este artefacto de tortura tenía como función la destrucción por presión y retorcimiento de los dedos de las víctimas, tanto de sus manos como de sus pies. El aparato se componía de 3 barras de hierro verticales y una barra de madera que actuaba como separador. A su vez, se utilizaban tuercas y tornillos para ejercer la torsión. Este instrumento contaba con algunas variantes, según el tipo de crimen que se estuviera juzgando. Por ejemplo, se conoce de una forma llamada el aplastarrodillas, que como su nombre indica, se utilizaba para destrozar esta articulación, generando cojera permanente. Otra variante de la que se tiene registro es el aplastacabezas, que se utilizaba en casos más extremos, ya que podía causar fácilmente la muerte del criminal. Para aprovechar el máximo efecto de este instrumento, los torturadores trituraban los dedos del torturado, uno por uno. Las víctimas más frecuentes del aplastapulgares eran comúnmente los herejes o los blasfemos, a quienes los inquisidores trataban de extraer las confesiones antes de ser enjuiciados y sentenciados, pero debido a la terrible experiencia que resultaba del uso de esta herramienta, muchas de estas confesiones eran forzadas y falsas. Número 9. Ratas. Este era un método bastante simple, pero de pesadilla. En este método, se ponía un cubo de hierro sobre el estómago de la persona. El cubo estaba bien atado, para que un ratón o rata, que se colocaba dentro, no tuviera forma de escapar. Luego se encendía un fuego en el extremo inferior del cubo, agitando al animal adentro. A medida que el balde se calentaba, el ratón se agitaba más y más, hasta que se veía obligado a roer a través de los intestinos de la persona, para escapar del balde caliente. Esto resultaba en una muerte agonizante para el criminal, puesto que generaba una gran presión psicológica, además del evidente dolor de ser atravesado por una rata. Número 8. La máscara. Hecha completamente de hierro o metal, la máscara contaba con varias adiciones, dependiendo del período medieval en el que se encontrara. A veces se le agregaban cintas de cuero a modo de amarre. La máscara era un método de tortura, diseñado más que nada para mujeres. Se podría decir que era considerado como una tortura más leve, sin embargo la vergüenza y la incomodidad de llevarlo, sumado al repudio del resto de la gente, hacen que quede en esta lista. Además de ser algo completamente incómodo, debido a su peso, la máscara podía presentar variaciones, en las que se hacían distintas adiciones, tales como púas, o piezas de metal afiladas, que laceraban los labios y lengua de la persona al hablar. Por otra parte, la humillación de la que eran víctima aquellos que la portaban, incluía abuso verbal, golpes, escupitajos, ser bañados en orina o excremento. Caca, jaja. La máscara podía darse como castigo desde horas, días, meses, o permanentemente si la intención era matar a la víctima. Esto dependía de la seriedad del crimen, o de la voluntad de la persona impartiendo el castigo. Algunos de los delitos que podían llevar al uso de la máscara eran: comportamiento indeseado o inapropiado, disturbio de la paz, borrachera pública, etc., etc. Número 7. Arder en la hoguera. Durante el medioevo, mucha gente era quemada viva en la hoguera. Varios métodos eran empleados para quemar a las personas, y era visto como algo común. Si bien esta práctica ya existía antes de los tiempos medievales, fue en este periodo en el que más se hizo uso de él. La práctica de la quema en la hoguera se popularizó alrededor del año 1242, cuando fue dictaminada por Luis XI.
Más tarde, en el 1478, cuando se impuso la Inquisición española, que fue una institución católica, fundada por los reyes Fernando II e Isabel I de Castilla, pertenecientes a ese mismo credo, con la intención de mantener la ortodoxia católica en sus reinos a través de métodos extremistas, tales como la censura, la expulsión del pueblo judío, la represión del protestantismo, brujería, entre otros. Fue entonces durante esta procesión, donde más casos fueron registrados. Se estima que un aproximado de 31.000 personas fueron quemadas en la hoguera durante la Inquisición española, mientras que otras 17.000 fueron quemadas por diferentes motivos. El rol del verdugo era particularmente importante durante este castigo, puesto que él era el que supervisaba el acto, y su actividad variaba dependiendo del caso. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se debía asegurar que ésta esté muerta antes de ser quemada. Había distintos procedimientos para llevar a cabo este método de tortura. El más común era apilar madera encendida alrededor de la estaca, con la víctima colgando de esta con sus pies y manos encadenadas. Un segundo método era el que se utilizaba más que nada para la quema de brujas. La madera se apilaba muy cerca de la hoguera, para que las súplicas de la persona ardiendo no pudieran ser vistas por el público. Finalmente, el último método consistía en atar a la víctima en una especie de escalera, para luego arrojarla directo hacia las llamas. Este método era más común en Alemania. Las razones por las que las personas eran condenadas a sufrir este destino eran más que nada por cuestiones religiosas. Originalmente esta práctica estaba confinada hacia las mujeres acusadas de traición, mientras que los hombres acusados de esto eran colgados o apedreados. Sin embargo, el espectro de crímenes que terminaban en la hoguera fue aumentando con el paso del tiempo. Número 6. La garrucha. La garrucha era un aparato usado en los tiempos medievales para castigar a los herejes, las brujas y varios otros criminales. El mecanismo de este instrumento de tortura era relativamente simple comparado con otros métodos más sofisticados de la época. Aún así, era muy doloroso, ya que podía dislocar fácilmente los miembros de las víctimas. Al igual que el puesto anterior, se popularizó durante la Inquisición española. El mecanismo de la garrucha era simple. Las manos de la víctima eran atadas por detrás de la espalda, y luego se la colgaba utilizando un sistema de poleas. Esto resultaba en una posición muy dolorosa, en la que los miembros se dislocaban, y los músculos y nervios se dañaban. En algunos casos, podía llegar a causar parálisis y pérdida de sensación en los brazos. Adicionalmente, se podía aumentar el sufrimiento mediante la utilización de peso atado a los pies de la persona. Existieron 3 variantes de la garrucha. La primera, que era una de las más simples, era la ya mencionada, donde se ataba al criminal con las manos detrás de su espalda, utilizando una cuerda. En la segunda variante, la víctima era colgada en lo alto, y luego se la soltaba de manera súbita, para ser detenida antes de tocar el suelo, lo que producía un dolor excruciante. Finalmente, la tercera forma era la combinación entre la caída súbita y el uso de pesos en los pies, lo que generaba la destrucción total de los brazos. Número 5. El garrote vil. El garrote vil era básicamente un aparato de estrangulación. La única diferencia real entre un garrote y una simple cuerda era que la víctima se podía sentar, y el mecanismo que realizaba la estrangulación era más sofisticado. El mecanismo del garrote, en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola que, al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte del reo se producía por la dislocación de la apófisis odontoides, de la vértebra axis, sobre el atlas en la columna cervical. Si la lesión producida aplasta el bulbo raquídeo o rompe la cervical, con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte es instantánea. Pero esto dependía en gran medida de la fuerza física del verdugo, y la resistencia del cuello del condenado, y la experiencia demostró que raramente sucedía así. La muerte solía sobrevenir por estrangulamiento. El garrote era utilizado para castigar diversos crímenes. En muchos casos, era una manera de obtener confesiones por parte de los herejes. El garrote, como instrumento de ejecución, data de tiempos de la República Romana. En el caso de este método de ejecución, el adjetivo vil deriva del sistema de leyes estamentales en el medievo.
Por una cuestión simbólica, la decapitación con espada se consideraba pena reservada a los integrantes de la nobleza. En cambio, para los villanos, es decir, habitantes de las villas, o integrantes de la plebe, se mantenía la ejecución vulgar, mediante garrote. Posteriormente se aplicaría la ejecución por compresión del cuello de la víctima, conservándose el nombre. Cada tipo de ejecución llevaba aparejada una escenificación distinta, diferenciándose cada una principalmente por el modo de conducir al condenado hasta el garrote. Los condenados a garrote noble iban en caballo ensillado, los de garrote ordinario iban en mula o caballo, y los de garrote vil en burro, sentados mirando hacia la grupa o arrastrados. Es la denominación garrote vil la que ha prevalecido, y, hoy en día se suele usar este nombre para designar tanto al instrumento, como a la pena de muerte que lo utiliza. Número 4. El toro de Falaris. Originario de la antigua Grecia, en el sexto siglo a.C., este artefacto fue creado con la intención de torturar a los criminales hasta la muerte. Era considerada como una de las maneras más grotescas de llevar a cabo el castigo por los distintos crímenes. Los desafortunados que eran sometidos a esta tortura eran ejecutados de manera pública, donde se podían presenciar sus gritos y su sufrimiento, hasta que finalmente morían por el extremo calor. El funcionamiento del toro consistía en una especie de estatua con forma de toro, hecha completamente de bronce, y con un interior hueco. Era del mismo tamaño y forma que un toro real. A uno de sus lados, poseía una puerta de un tamaño suficientemente grande como para que una persona pueda entrar. Luego, se colocaba al criminal dentro del aparato, para finalmente, encender fuego debajo del toro, lo que generaba que la persona muriera incinerada, dentro de la herramienta. Un dato curioso es que, el toro se rellenaba a veces con objetos como tela o heno, lo que proporcionaba una acústica propicia para emular los rugidos del toro, a través de los gritos del criminal que se encontraba dentro del aparato. Pero, ¿qué crímenes se castigaban mediante este método? Normalmente, el toro era utilizado para crímenes serios, tales como la traición. Sin embargo, de vez en cuando, se utilizaba también, para otros crímenes más leves, a modo de ejemplo para el resto de la población. Si bien, su invención fue en la antigua Grecia, su popularidad se elevó durante la Edad Media, donde se lo utilizó para castigar crímenes de índole religioso. Número 3. El potro. El potro no fue un invento de la época medieval, ya que se usó en la antigüedad. Por ejemplo, se utilizó durante la época del emperador Nerón, para extraer los nombres de los conspiradores, que habían ideado un plan para asesinarlo, en el año 65 después de Cristo. Tácito menciona a una mujer liberada, que fue torturada en el potro, pero las autoridades no pudieron extraerle ninguna información. Eventualmente se suicidó, al estrangularse con un lazo de cordón, sujeto a la silla que se usaba para transportarla, ya que no podía caminar debido a la fractura de sus huesos. El potro también se menciona durante los primeros tiempos medievales. Sin embargo, su uso más extendido comenzó durante la época medieval alta y media, cuando la institución de la Inquisición estaba en plena vigencia. Un potro ordinario consistía en un marco rectangular, ligeramente elevado del suelo. Se podían usar varios materiales para hacer el marco, aunque la madera fue la más común. Además, había un rodillo en uno, o ambos extremos. Se adjuntaba un asa en la parte superior del rodillo, y se utilizaron poleas y palancas para operar el rodillo. Un tipo especial de potro se asemejaba a un caballo en su forma, y estaba hecho de madera. Contenía una viga en la parte superior, y poleas debajo para atar las manos de la víctima. Aunque se utilizaron distintas variaciones del potro, la mayoría tenían un diseño similar. La víctima era amarrada de manos y pies a los extremos del aparato, luego se comenzaba a ejercer presión, lo que producía la separación de las articulaciones, el desgarramiento de los músculos y, en casos más extremos, el desmembramiento. Los cargos comunes que se usaron para enviar personas al potro fueron, también, los que se usaron para quemarlas en la hoguera. Entre estos, la blasfemia y la herejía fueron los más comunes. Finalmente, también se incluyeron brujería y otros crímenes contra la religión y la moral, aunque los crímenes no se limitaron exclusivamente a este tipo de ofensa. Número 2. La hija del carroñero. La historia de la hija del carroñero, o, como se la conoce en español, la cigüeña, se remonta al reinado del rey Enrique VIII de Inglaterra. Se dice que el dispositivo fue inventado por el teniente de la Torre de Londres, cuyo nombre era Leonard Skeffington. El término, carroñero, en realidad se deriva del apellido del teniente.
Sin embargo, documentos de la época medieval han revelado que el dispositivo rara vez se usaba ahí, por lo tanto, era uno de los dispositivos de tortura medieval menos utilizados. La cigüeña, por definición, era un tipo de dispositivo de tortura que comprimía el cuerpo de la víctima en proporciones dolorosas. Esta es la máquina de tortura opuesta, en comparación con el anteriormente mencionado potro, donde el cuerpo de la víctima era estirado y las extremidades destrozadas. Esta tortura, que consistía en comprimir el cuerpo de la víctima, se utilizó para obtener confesiones de los crímenes, y se consideró una forma completamente legítima de obtenerlas. La hija del carroñero funcionaba atando la cabeza de la víctima a un estante de metal en forma de letra A en el punto superior de la misma. Las manos eran atadas en el punto medio y las piernas en el extremo inferior extendido de la máquina. Luego, el cuerpo era comprimido desde ambos lados, empujando las rodillas hacia arriba, en una posición sentada, y la cabeza en la dirección opuesta. Esto provocaba que la sangre corriera por la nariz y los oídos de la víctima, además del daño a los músculos. Al igual que los métodos anteriores, este aparato se solía utilizar para castigar a los herejes, los blasfemos, traidores, etc. Número 1. La cuna de Judas. La cuna de Judas consistía en un dispositivo de madera en forma de pirámide. La víctima era colocada en la parte superior de la pirámide. Sus manos y piernas se ataban para que el peso no se pudiera mover a otra parte. Los pies eran firmemente atados entre sí, con el fin de aumentar el dolor cada vez que había un movimiento de ellos. El borde puntiagudo de la pirámide se insertaba lentamente en el culo jaja o la vagina de la víctima. La tortura podía durar desde unas pocas horas hasta días enteros. Sin embargo, el tiempo también variaba de una víctima a otra, dependiendo de varios factores, además de su propia capacidad para soportar el dolor. Por ejemplo, a veces, se agregaba un peso a las piernas de la víctima, lo que aumentaba el dolor, pero también provocaba una muerte rápida. Otras veces, se ponía aceite en el dispositivo, lo que provocaba lesiones más graves, puesto que el aparato iba más profundo. Entre los crímenes más comunes castigados por este método, se encuentran el adulterio, la brujería, el asesinato, la violación, la homosexualidad, entre otros. Y bueno, amigueros, eso fue todo, espero que hayan encontrado este video informativo. Si les gustó, les agradecería que dejen un like y que se suscriban al canal. De paso, le doy las gracias a la gente que se ha suscrito en estos años a pesar de que tenía el canal abandonado. Hasta el próximo video.